Bendiciones para ustedes, estimados hermanos, amigos que pueden escucharnos y vernos por medio de este video. Les deseo muchas bendiciones del Altísimo Dios. El día de hoy quiero compartir una pequeña reflexión para ustedes que nos van a escuchar. Yo sé que los propósitos de Dios son muchos para nuestras vidas y que sin duda alguna Dios tiene sus planes para la iglesia. Los momentos que estamos viviendo son momentos de poder reflexionar, hacia la vida que nosotros tenemos con nuestro Dios. Bueno, quiero entonces reflexionar. Quiero hablarle entonces ahí de Primera de Samuel, los primeros capítulos de ese hermoso libro. Nos cuentan una historia preciosa, el cual tiene dos puntos importantes que yo veo. Solo dos puntos quiero hablar, solo dos aspectos de lo que la Biblia narra aquí. Quiero decirle que en el primer libro de Samuel, en su capítulo 1, su capítulo 2, su capítulo 3, nosotros vemos entonces el desempeño de un padre de familia, un sacerdote que se llamaba Elí. También quiero decirle que también miramos en esta historia también a dos hijos, que vamos a decir que ellos representan a la iglesia. Y que en los demás capítulos, en el capítulo 3, capítulo 2 también, nos habla de Samuel. Y yo quiero decirle, hagamos una comparación o digamos algo. Estos dos aspectos o estos dos hombres o estos dos grupos van a representar a la iglesia. Dice la Biblia en el libro primero de Samuel que los hijos de Elí hacían lo malo delante del Señor. Estaban estorbando la obra del Señor. Ellos estaban también como sacerdotes, trabajando en la obra, pero pecando a diestra y a siniestra. Y ellos ofrecían sacrificio sin poder tener un arrepentimiento en su corazón y en su alma. En esos días que Elí, el sacerdote, ministraba y sus hijos, dice que la palabra del Señor escaseaba. Mientras los hijos de Elí estaban desperdiciando la bendición de estar en la presencia divina del Señor, mientras los hijos de Elí estaban ignorando la gloria de Dios, mientras los hijos de Elí pecaban con el pueblo, mientras ellos estaban desobedeciendo las órdenes de Dios, había un Samuel que aunque comenzaba, estaba dispuesto a todo. Pero como estamos diciendo, que los hijos de Elí representan a una iglesia. Los hijos de Elí, hoy en día, estimados hermanos y amigos, usted, estimado hermano que nos mira, que nos oye, usted representa una iglesia. ¿En qué lado está? ¿Su vida cómo está con el Señor? Aunque usted, mucha gente conoce del Señor, oye del Señor y sabe del poder de Dios, mucha gente ignora realmente lo que el Señor quiere para la vida. Todos, la mayoría de gente de nuestro país dice que existe Dios, pero sin embargo no quiere abandonar el pecado. Sin embargo quiere ir tras las iniquidades de su corazón, de su alma. La Biblia dice que deje el impío su camino y el hombre inicuo que se vuelva a Dios. Iglesia del Señor, pueda que nosotros estemos en una congregación y seamos líderes y seamos personas con talentos, pero que sin embargo también tenemos tachas delante del Señor. Iglesia del Señor, hoy es cuando el Señor quiere mover,
quiere moverse en nosotros. Hoy es cuando van a descubrirse la iglesia verdadera. Los hijos de Elí tenían todo en bandeja, pero no aprovecharon la bendición que tenían. Tenían los talentos y los ministerios, pero no los aprovecharon. Ahora, iglesia del Señor, ahora vamos al otro bando. Los hijos de Elí no querían saber nada, pero había un Samuel. Había un Samuel que empezó a ministrar muy pequeño en el templo. Y vivía ahí en el templo. Y dice que en ese templo donde vivía estaba el arca del pacto, o sea, la presencia de Dios. Y cuando él estaba en el templo, la Biblia dice que ministraba, o sea, trabajaba, honraba a Dios con lo poco que él sabía hacer. Pero hubo una noche que el Señor lo llamó y él no conocía la voz del Señor. Y lo llamó, y él entonces, con base a lo que le dijo Elí, porque él ya era un hombre maduro, él ya tenía experiencia de haber oído la voz de Dios, mas en ese tiempo de él no se había escuchado, no la había escuchado. Ahora dice que mientras los hijos de Elí no querían saber nada del Señor, había un Samuel que sí quería oír la voz de Dios. Había un Samuel que quería sentir la gloria de Dios. Y mientras hay gente pecadora, injusta, rebelde, chismosa, mientras hay gente idólatra que no quiere nada con el Señor, no quiere un acercamiento con Dios, no quiere una búsqueda, no quiere santificar su vida, ni sus labios, ni su mente, ni nada, siempre va a haber un remanente, como un Samuel que quiere escuchar la voz de Dios. En medio de toda oscuridad, en medio del momento crítico que se puede vivir en la vida, va a haber un Samuel que va a querer escuchar la voz. Y yo espero en el Señor que usted, mi estimado hermana o hermano, sea ese Samuel. Y que no sea los hijos de Elí, sino que sea ese Samuel que anhela, que quiere escuchar, que está en la presencia del Señor, mientras los hijos de Elí no quieren. Un Samuel sí quiere escuchar. Y entendió que Dios lo llamaba, y entendió y aprendió, y ahora él tuvo la experiencia de oír la voz de Dios. Y el mismo Dios habló con Samuel, habló y le mostró su gloria. Desde ese momento algo maravilloso empezó a surgir. La vida de ese Samuel, él vio, él sintió la presencia de Dios, esa presencia que escaseaba y que Elí la había desperdiciado, y que los hijos de Elí no querían y la habían menospreciado, se reían, se burlaba, dice la escritura. Pero Samuel inclinó su oído y dijo: heme aquí, habla, porque tu siervo escucha. Mientras va a haber un Samuel, el Señor va a hablar a su iglesia. Mientras va a haber un Samuel, Dios va a ministrar a su iglesia. Mientras va a haber un Samuel, Dios va a derramar su gloria. Pero iglesia, hay que deshacernos del pecado, de la mentira, del adulterio, fornicación, idolatría y todo lo que hace estorbo entre la presencia del Señor. Es hoy cuando nosotros tenemos que invocar el nombre del Señor. Es hoy cuando el Señor quiere mostrar su gloria a su iglesia. Ahí en su casa, ahí en lo íntimo de ahí en su cuarto, Dios quiere hablar, Dios quiere ministrar. Que ya no seamos creyentes, como dice la escritura, tibios.
Y eso de tibios quiere decir que usted conoce de la palabra, pero no actúa. Usted conoce del poder de Dios, pero no recibe. Usted conoce de las maravillas y ha oído, pero no ha reaccionado como el Señor quiere que reaccione. Eso es lo que pasaba con los hijos de Eli. Ellos conocían perfectamente el camino, porque el Padre les había enseñado, pero no pusieron en práctica el conocimiento de la palabra. Estimados hermanos, si usted quiere que Dios le hable, usted tiene que quebrantar su corazón y dejar el pecado, el orgullo y la vanidad, y someterse a Dios, y ponernos en la brecha y ser aquellos adoradores para poder recibir la presencia del Señor en la vida. Pueden haber cambios, puede haber algo maravilloso en la vida del pueblo, en la vida de la iglesia, pero si usted y yo oramos, si usted y yo estamos dispuestos a oír la voz de Dios siempre, no espere que se levante alguien y le diga: hijo mío. No, estamos oyendo, estamos viendo, estamos leyendo esta palabra, y esa palabra es para usted, que le está diciendo que cambie. ¿Cuántas veces el Señor le ha hablado a usted a través de la palabra? ¿Cuántos cambios ha tenido en su vida? ¿Qué es lo que usted ha aprovechado de esta pandemia, esta cuarentena que nosotros tenemos hoy en día? ¿Qué es lo que usted ha aprovechado? ¿Ha aprovechado la presencia del Señor? ¿Ha aprovechado la voz de Dios a su vida, que viene por la noche, que viene por el día, que viene a mediodía y le dice, y le llama por su nombre y dice que quiere hablar con usted? Dios es poderoso y grande. Mientras los hijos de Eli no quieran nada, mientras haya gente que no quiera nada de Dios, toda la vida va a haber un Samuel, va a haber un remanente, va a haber aquellos que un día el Señor los va a premiar, un día nos levantaremos, un día iremos con Él, un día estaremos con Él y le veremos cara a cara. Y podremos decir: he ganado entonces esta batalla. Pero ¿cuándo va a ser? Cuando usted y yo dejemos a un lado el pecado y todo lo que puede estorbar, y dejemos que la gloria de Dios ministre en nuestras vidas. ¿Quiere usted escuchar la voz de Dios? ¿Quiere usted atender al llamado de Dios? ¿Quiere usted dejar el pecado y humillarse delante del Señor? Como el Señor quiere usted que haga el milagro aquí en nuestro país. Si usted no está orando como el Señor quiere, si usted no está oyendo su voz como Él quiere, ¿cómo quiere que el Señor responda si su pueblo no se humilla? Si hay muchos cristianos, muchos hijos de Eli que están fuera, no quieren, saben de lo que el Señor es capaz, sabe de lo que está sucediendo, mas no hay caso. Estimados hermanos, Dios nos ama y nos está mostrando a través de esta vivencia, esta pandemia, que solo Dios, o solo Él, o solo el Todopoderoso tiene el control. Ni el médico, ni los mejores gobiernos, ni la moneda, ni el dinero, ni los quetzales, ni el dólar, ni el euro, ahorita no valen nada. ¿Sabe por qué? Porque el único que tiene el control es nuestro Dios. Él tiene el control y Él va a controlar nuestra vida. Pero antes la iglesia tiene que ser santificada, humillada delante de la presencia, y oiremos esa voz perfecta que el Señor nos dice. Así es de que como iglesia le animo que sigamos adelante y oigamos la voz de Dios, porque Él viene pronto por esa iglesia que está dispuesta a dejarlo todo y a humillarse delante del Señor y a oír su voz. Dios les bendiga. Cristo les ama.